Ok, hermanos, vamos a comenzar con una oración. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Dios, te queremos dar gracias otra vez porque nos has reunido aquí y podemos venir y compartir la palabra y también estudiar más de tu palabra. Como tú nos has dicho que nosotros tenemos que estudiar las profecías. Y también queremos pedir, ahora que vamos a abrir tu palabra, que el Santo Espíritu Santo sea derramado sobre este lugar. Tú sabes cuáles son los corazones que puedes tocar con el aceite. Así que pedimos, si te damos permiso, que toques nuestros corazones con el aceite y nos des entendimiento de tus palabras. También pedimos que los santos ángeles estén con nosotros, protegiéndonos, y que las influencias malas no puedan entrar en este lugar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, si nosotros abrimos nuestras Biblias a Daniel, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Y vamos a ir al versículo 23. Daniel, capítulo 9, versículo 23. Y dice así: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y a su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ok? Así que esta es la profecía de las 70 semanas. Así que, ¿qué es lo que dice ahí? 70 semanas están determinadas, y como estábamos estudiando ayer, las 70 semanas las encontramos ¿en dónde? Levítico. ¿Dónde está basado las 70 semanas? Levítico 20. 70 años, porque ellos no habían dejado descansar la tierra, ¿verdad que sí? Pero las 70 semanas, ¿de dónde vienen?
No. No, en Jeremías 25:12 también habla de los 70 años. Después de los 70 años, Dios iba a ¿cómo se dice? ¿Restaurar? No, iba a castigar al rey del norte, a Babilonia, ¿correcto? Después de 70 años. Pero ¿de dónde salen las 70 semanas? El día por año. 5, 20. El día por año. Bueno, es un día por año, pero ¿de dónde sale eso? Del tiempo que no habían dejado descansar la tierra. Bueno, ¿cuántos son 70 años? 490. ¿Y de dónde salen los 490? De Levítico 25. De Levítico 25, ¿correcto? Pero ¿qué son los 490 años? ¿Qué es lo que Gabriel... Es el periodo de misericordia. Es el periodo de misericordia. Cuando a Jesús le preguntan cuántas veces vamos a perdonar, Cristo le dice que 70 veces 7. Y por lo tanto, Israel antiguo, cuando pidieron los reyes y rechazaron a Cristo, Dios fue misericordioso, ¿verdad que sí? Y le dio una oportunidad de 490 años, pero al final de esos 490 años estamos aprendiendo el carácter de Cristo. Él es misericordioso, pero hasta cierto punto. Él no va a permitir que el pueblo siga en pecado. Y ese es el problema ahora, que nosotros pensamos, el pueblo de Dios piensa, nosotros podemos pecar hasta cuando ustedes quieran. Y así que aquí estamos aprendiendo el carácter de Cristo. Él es misericordioso, pero tiene su tiempo. Ahora, así que los 490 días o años, un día por año, es lo que Dios le está ofreciendo a Daniel y al pueblo de Israel en estos versículos. 70 semanas están determinadas. Ya estaba determinado esto. Así que están determinadas. ¿Ok? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Así que, ¿qué es lo que se tenía que acabar en ese periodo de tiempo? La prevaricación. ¿Y qué es la prevaricación? El pecado. El pecado. La iniquidad. ¿Correcto? Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el Santo de los Santos. Ahora, acabamos de leer la profecía de las 70 semanas, ¿verdad que sí? ¿Cuándo se cumple esto? En ese periodo que acabamos de hablar, de Daniel 9:24 a Daniel 9:27, 4 versículos. ¿Cuándo fue que hubo un sellamiento y la ley fue leída y hubo un sellamiento? ¿Cuándo fue que se cumplió eso? En los días de Esdras. ¿En los días de Esdras? ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando vuelven a reedificar Jerusalén. ¿Cuántos dicen sí? ¿Está correcta la hermana? ¿Verdad que sí? En el tiempo de Nehemías y Esdras. ¿Correcto? Así que, ¿qué es lo que se cumple ahí? ¿Qué se está cumpliendo? De acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer, ¿qué es lo que se cumple? Comienzo de los 490. ¿Y cuáles son el comienzo de los 490 años? En el año 457 encontramos ¿Pero qué se cumple de acuerdo a lo que nosotros leímos? El decreto de la restauración de Jerusalén. el decreto de Artaxerxes. Versículo 25. Sabe, pues,
y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Es correcto? Sí. 7 semanas. Así que la profecía de los 2300 días o años comienza con 7 semanas. 7 semanas que son 49 años. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese periodo? La edificación, la restauración de Jerusalén. Ok. Ahora vamos a regresar un poquito a Levíticos 25, porque se me olvidó mencionar algo. No lo vamos a estudiar, pero solamente lo voy a mencionar. A lo mejor otro día lo estudiamos. ¿Cómo se establece una verdad en la Biblia? Con 2 o 3 testimonios. Bajo el testimonio de 2 o 3, ¿correcto? Cuando los mileritas, cuando el escogido de Dios estableció 1844, ¿cuántos testimonios habían? Habían 2. Para el año 1800. Ellos tenían el año 1843, pero después lo corrigieron a 1844, ¿verdad? En el grito, en el clamor de medianoche lo corrigieron a 1844. ¿Cuántos testimonios tenían? 2. ¿Cuáles son los 2 testimonios para 1844? Los 2300 y los 2520. Los 2300 y los 2520. ¿Ustedes sabían que hay un tercer testimonio? ¿Cuántos sabían que había un tercer testimonio? ¿Cuántos han escuchado de esta profecía? ¿No han escuchado de esta profecía? Noten aquí en Levíticos 25. Levíticos 25. Y esto no lo vamos a estudiar, yo nomás se lo estoy mencionando para que sepan que hay 3 testimonios. Y cuando Dios estaba estableciendo su pueblo y la fundación de la iglesia, Él le dio esta profecía, pero ellos ya tenían 2 testimonios, así que ya eso era suficiente. Pero hay un tercer testimonio para 1844, y eso lo encontramos aquí, en el versículo 9. ¿Estamos ahí? Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. En el año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es júbilo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de júbilo volveréis cada uno a vuestra posesión. Así que este jubileo de cual está hablando aquí, si ustedes lo estudian en el CD de la hermana White, si usted va y busca en las palabras de los pioneros, y usted busca el jubileo, los 2450, usted va a ver varios estudios ahí sobre esta profecía. ¿Okay? Y esto era un tercer testimonio de 1844. Así que yo se los menciono si lo quieren ver, pero había un tercer testimonio, pero no lo vamos a estudiar ahora. Estamos estudiando la profecía de los 2300 años.
Pero parte de eso tiene aplicación en la profecía de los 2300 años y eso lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar. Así que 49 años, ¿verdad? Y en ese periodo de 49 años, ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Dios? Regresando a Daniel 9. ¿Qué es lo que tenían que hacer en ese periodo de 49 años? La reedificación de Jerusalén. Para restaurar y edificar a Jerusalén, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Correcto? Ahora, al final de esos 49 años, ¿qué fue lo que ocurrió? Antes de ir ahí, voy a hacer esta pregunta. El pueblo de Dios, cuando estaba restaurando a Jerusalén, ellos rápidamente empezaron a restaurar los muros y las calles, la plaza y el muro, la plaza y el muro lo empezaron a restaurar rápidamente. No, porque se oponían. Se oponían, ¿verdad que sí? Mucha gente se opuso y no querían que siguieran restaurando a Jerusalén. El pueblo de Dios era muy terco, ¿no? Muy necio, muy terco. Así es ahora. La historia se repite. Ahora vamos a ir a Nehemías capítulo 6 y vamos a ver cómo se termina esto. Nehemías capítulo 6. Y vamos a ir al versículo 15. Ahora, quiero que se den cuenta de algo. Esto era una profecía para reconstruir el muro y la plaza, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué es lo que representa el muro? Un muro, ¿qué es lo que representa? Es una estructura de algo más grande. Sí. Protección, ¿verdad que sí? ¿Y cuál es nuestra protección? ¿Cuál es el muro que tiene que ser reconstruido al final del mundo? Cuando ellos estaban reconstruyendo el muro, ¿cómo lo hacían? Con reverencia. Con una herramienta en la mano Y otra para defenderse. y uno para defenderse en la otra, ¿verdad que sí? Por eso es que Daniel dice que en tiempos angustiosos, difíciles, ¿verdad que sí? Así que ellos tenían que estar batallando y construyendo para defenderse, ¿verdad que sí? ¿Y no es eso lo que está ocurriendo ahora al final del mundo? ¿Qué es el muro en el tiempo de nosotros? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice que es el muro? ¿Qué es el muro? Pues ese muro estaba hecho de pura piedra. Y entonces, ¿Qué es lo que nos va a proteger? Después de la ley dominical, ¿qué es lo que nos protege a nosotros? pues el sellamiento. Sí, pero específicamente, ¿cómo es que nosotros podemos recibir el sello de Dios? Sí, pero por la fe, correcto, pero es guardando los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Cuando el pueblo de Dios perfectamente refleje el carácter de Dios, ¿y dónde está el carácter de Dios? En los 10 mandamientos, en la ley. Así que cuando el pueblo de Dios refleje perfectamente el carácter de Cristo, entonces podemos recibir el sello. Y eso es lo que nos protege. ¿Nosotros podemos pecar en el tiempo después de la ley dominical? No. Nosotros vamos a estar sin intercesor, ¿correcto? Así que nuestra protección al final del mundo es La obediencia. la ley, la obediencia a la ley. ¿Correcto? Por eso es que los 144,000 tienen el nombre del Padre en su
¿Y qué es un nombre en la Biblia? Una propiedad. En la Biblia, ¿qué representa un nombre? ¿Por qué a Daniel le querían cambiar el nombre cuando fue a Babilonia? Ajá, ¿qué más? Carácter, el carácter. Entonces los 144,000 van a tener el nombre del Padre en su frente. Ese es el carácter. El carácter es la ley. Para nosotros recibir el sello de Dios, tenemos que tener el carácter de Dios. Y esa es nuestra protección. Y en el tiempo cuando nosotros estamos reconstruyendo este carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿cómo lo tenemos que hacer? De la misma manera que Israel antiguo estaba construyendo el muro. Con la mano, con una herramienta en la mano y otra para defenderse. ¿Por qué? Porque el resto del pueblo está en contra de nosotros, ¿verdad que sí? ¿Okay? ¿Verdad que sí? Así que el muro en el fin del mundo es la ley. Y nosotros tenemos que tener una herramienta en la mano y otra para defendernos. Okay, así que vamos a leer Nehemías 6:15. Noten lo que va a decir aquí. Ellos tenían 49 años, ¿verdad que sí? Para restaurar el muro y la plaza, ¿verdad que sí? Ahora noten lo que dice aquí en Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Así que ¿cuánto tiempo les tomó? 52 días. Aunque ellos tenían 49 años, ellos estaban en problemas y no lo terminaban. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar. Así que el muro fue terminado en 52 días. Ahora, ¿qué es lo que ocurre después que el muro está terminado? Vamos a ir a Nehemías capítulo 7, que es el siguiente capítulo. ¿Qué es lo que ocurre? No lo vamos a leer, pero ¿qué es lo que ocurre en Nehemías capítulo 7? Ahí habla de que ellos no obedecían el santo día de Dios, el sábado. Sí, pero ¿qué es lo que está ocurriendo en Nehemías capítulo 7? Vamos a, nomás para que noten, no lo vamos a leer todo, pero Nehemías 7:8. Los hijos de Peaparos, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ará, 652. Y etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Después de los 49 años, hay una enumeración. ¿Verdad que sí? Porque ¿qué es lo que había ocurrido? ¿Qué es lo que Nehemías había hecho previo a esto? Él había llamado a Israel que salga de Babilonia y que regrese a Jerusalén, ¿verdad que sí? Y él tuvo un gran chasco porque estaba desanimado porque muy pocos regresaron. Y entonces aquí está la enumeración de los que regresaron, ¿verdad que sí? Así que primero, después que se termine los muros, hay una enumeración. Una enumeración. Al final del mundo hay una enumeración después que el carácter de Cristo sea perfectamente reflejado en nosotros. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la enumeración? Los 144,000. Ahora nosotros no vamos a hablar si es un número simbólico o literal, pero hay una enumeración. ¿Ok? Entonces de eso se trata el capítulo 7, de la enumeración. Ahora vamos a ir a Nehemías capítulo 8, que es el próximo capítulo.
Versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamim, Jacub, Sebatía, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Así que después de la enumeración, ¿qué es lo que ocurre? Entonces viene la ley. ¿Correcto? Y después de la ley, vamos a ir a Nehemías capítulo 9, versículo 38. Nehemías capítulo 9, versículo 38. Y dice así: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Asalías y Sedequías. Así que, ¿qué es lo que estaban haciendo ahí? Un pacto. Estaban haciendo un pacto. Así que primero viene la enumeración, después viene la ley, y por tercero viene el sellamiento o el pacto. Y el pacto, vamos a poner y el pacto, porque hicieron un pacto. ¿Ok? Así que después de eso, ahí ya ha concluido los 49 años. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué viene después de eso? En Daniel 9, ¿qué es lo que viene después de eso? Versículo 20, yo creo que estábamos en el 25, ¿verdad? Y 62 semanas. ¿Ok? Así que ahora tenemos sí, aquí tenemos 1,
2, 3, que es el enumeración, la ley y el sellamiento. ¿Ok? Y entonces tenemos 62 semanas, ¿correcto? ¿Que son cuántos años? 434. ¿Correcto? Así que 62 más 7 son 69. ¿Y a dónde nos lleva eso? ¿A dónde nos lleva los 62 semanas? Lo dice en el versículo 24. 26. Y después de las 62 semanas, Se quitará el Mesías. se quitará la vida del Mesías, pero Él va a confirmar el pacto con muchos por... Él va a confirmar el pacto con muchos por... ¿Por cuánto? El versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que aquí tenemos una semana. Y en el medio de la semana, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se le quitará la vida del Mesías. Entonces cesará El sacrificio de los días. el sacrificio, se acaba. Y la ofrenda. Y la ofrenda. Así que eso ya no más, cuando llegue ahí. Así que si tenemos 62 y 7, 69 y 1, tenemos un total de 70 semanas. Ahora, ¿en qué año fue que Él murió? En el 31. Él murió aquí en el año 31. ¿Cuándo fue que se bautizó? 27. En el año 27. ¿Y cuándo se concluye las 70 semanas? 34. En el año 34, ¿qué es lo que ocurre? Apedreamiento de Esteban. El apedreamiento de Esteban. ¿Correcto? Por eso decía ahí en el versículo 24, Sí. y ungir al santo de los santos. Así que esa era la condición de esta misericordia, ¿verdad que sí? Había una condición. Y el pueblo judío cumplió con los requisitos de esta oportunidad, esta segunda oportunidad. No, ellos lo crucificaron. ¿Verdad que sí? Así que ahí concluyen las 70 semanas. Las 70 semanas están determinadas. ¿Correcto? Así que aquí tenemos los 70 años de Daniel, capítulo 9, versículo 24. ¿Ok? 70 semanas. ¿Y después qué ocurre? En el año 70, En el año 70, Jerusalén es sitiada por Roma. Jerusalén destruido. ¿Por qué Dios no destruyó a Jerusalén aquí? ¿Cómo? Digo, por su misericordia, perdón,
No, aquí ya se acabó la misericordia aquí. Porque la misericordia eran los 490 años. Porque iba a ser anunciado el Evangelio a los gentiles. Ok, el mensaje fue a los gentiles, pero ya proféticamente ya él podía destruir a los judíos aquí, porque ellos habían fallado. Ellos fallaron. Así que proféticamente él podía destruirlos aquí. ¿Por qué él esperó hasta el año 70? Porque ahí va a entrar el pueblo gentil también. Yo creo que tiene que ver algo con el año 70, pero yo no tengo ningún testimonio para eso. Pero la hermana White nos dice que Dios le dio una oportunidad para que los hijos tengan una oportunidad a que ellos... Para que sus hijos se arrepintieran. Ajá, para que los hijos... Pero no se arrepintieron. Ajá, exactamente. Ajá. Así que... Les decía de toda la gente. Sí, así que hubo un periodo para que los hijos tengan una oportunidad, pero ellos también fallaron. Así que en el año 70 vino la destrucción. ¿Y como dice el conflicto de los siglos? La sangre corría como río, ¿verdad que sí? De hecho, cuando fue el sacrificio, antes decían los judíos, ¿no? Cuando iban a crucificar, que la maldición cayera sobre ellos y sobre sus hijos, ¿no? Y se cumplió, ¿verdad? ¿No se estaban comiendo a sus hijos? Sí. ¿No es eso lo que está ocurriendo hoy en día? Pero Hitler mató muchos judíos. ¿Qué hacemos con los hijos ahora? ¿Los ponemos enfrente de la televisión o los ponemos a hacer juegos? ¿Qué es lo que cuando Jesús era un niño pequeñito, qué es lo que él hacía para no meterse en problemas? Leer la escritura. ¿Verdad que sí? Entonces acostumbramos a los niños a las cosas del mundo. Cuando Dios nos ha dicho que nos apartemos de las cosas del mundo. Y en vez ponemos las cosas del mundo. Y entonces, por eso fue que los hijos tampoco. Se salvaron. Okay, así que ¿hay alguna pregunta sobre este periodo de 70 semanas? Porque ¿qué es lo que viene próximo? ¿Puedo borrar esto? Sí. Entonces esos 70 semanas fue cuando fue sitiada Jerusalén y Roma mató a muchos judíos. Ahí usted puede leerlo en el conflicto de los siglos capítulo 1, la destrucción que vino sobre Jerusalén. ¿Y qué es lo que la hermana White nos dice al final de ese capítulo? Pues que así nos va a suceder a nosotros también. Y nosotros... ¿Quién es Israel moderno? Nosotros... La Iglesia Adventista. ¿Y qué es lo que la hermana White dice sobre esto? Sobre la destrucción de Jerusalén. Que también los juicios de Dios vienen contra nosotros. Es un pálido reflejo de lo que va a ocurrir al final del mundo. Un pálido reflejo. Y ahí en el año 70 fue destruido también el templo, porque el Señor había... Mateo 24. Y no quedará piedra sobre piedra. Exactamente. Dice que se salvaron muchos, pero eran hombres temerosos de Dios. Cuando vieron que llegaron ellos, se salvaron muchos. En la ley dominical, cuando el tiempo de gracia termine para la Iglesia Adventista del séptimo día, no quedará piedra sobre la Iglesia Adventista. ¿Qué es lo que la hermana White nos dice? Mateo 24 se va a cumplir al final del mundo. ¿Y cuál es la primera predicción de Dios en Mateo 24? Que no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué es lo que dice? Llegando a esa predicción, ¿qué es lo que dice previo a esa predicción? Vamos a ir ahí. Mateo 24, unos versículos antes de Mateo 24, vamos a ir ahí. ¿Qué es lo que
que viene precisamente antes de esa predicción. Primero viene la maldición contra los líderes. Cuando Cristo estaba predicando el Evangelio eterno, ¿qué es lo que Él estaba diciendo de los evangelistas y de los pastores y de los líderes de la iglesia? Ay de vosotros, escribas. Él le estaba dando las maldiciones ahí. Y nosotros hoy en día, ¿cómo seguimos a los pastores y los evangelistas? Qué pena. Así, versículo 30 y 28, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Y qué es lo que dice la hermana White sobre los pastores? Ellos van a sufrir 10 veces peor que cualquier otro. Los pastores van a sufrir 10 veces, cuando se quemen, van a sufrir 10 veces más que los que se pierden. Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas que no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Así que antes de la ley dominical, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber una persecución. Dios abandona a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Sí? He aquí vuestra casa os es dejada Desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No, primero Dios abandona, deja a la iglesia desierta. ¿Cómo es que Dios deja la iglesia desierta? Ya no es Pues sin él ahí, porque ellos no hacen. Ellos rompieron el pacto de Dios. Sí. Ellos no obedecen. Así que ya se está cumpliendo esto. Sí. ¿Cómo yo puedo comprobar esto? Porque ellos no aman el rebaño, hermano. Lo que vemos en las iglesias. Por lo que vemos. Isaías, ¿verdad? Porque ni una persona va a recibir el sello de Dios a menos que esté gimiendo y llorando por las abominaciones que están transcurriendo dentro de la iglesia, ¿verdad? Él nos dice eso claramente. Así que vamos a Isaías capítulo 30.
Vamos a comenzar en el versículo 8 y vamos a ver si el Santo de Israel está dentro de su casa al final del mundo, ahora mismito. ¿Estamos ahí? Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Ahora una pregunta, ¿la Iglesia Adventista del Séptimo Día ya ha pedido que esto se cumpla? Sí. ¿Cómo? Pues la gente no quiere escuchar la verdad. ¿Qué es lo que dice el versículo 8? Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla. Ahora una pregunta, ¿esta tabla es aceptada dentro de la Iglesia Adventista? ¿Qué es lo que ellos dicen de esta tabla? Sáquenla de aquí. Y cuando ellos dicen saquen esta tabla de aquí, ¿qué es lo que están diciendo? Saquen al Santo de Israel de frente de nosotros. La casa de ustedes está, o sea, es dejada desierta. Así que se está cumpliendo Mateo 24. Y eso quiere decir que la ley dominical, el decreto, está por pasarse, ¿verdad que sí? ¿No vemos desastres viniendo sobre la tierra? ¿No vemos los musulmanes alzándose? ¿No vemos que la economía alrededor del mundo está por caerse? La única razón por la cual la economía del mundo no ha caído es ¿por qué? ¿Por qué la economía del mundo no ha caído? Porque la economía del mundo ya está bancarrota. Yo no sé si ustedes sabían eso. Lleva el control de todas las cosas. Sí, pero solamente hay una razón por la cual la economía del mundo no ha caído. ¿Por qué es? No, este mensaje va a ser predicado al mundo entero después de la ley dominical, ¿correcto? Después el Espíritu Santo va a ser derramado sin medida, ¿correcto? No es porque los 4 ángeles están detenidos. Sí, ahí es donde íbamos, hermano. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a ver por qué es que la economía del mundo todavía no ha caído. Apocalipsis 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cuál es la única razón por la cual la economía del mundo no está? Pues es Dios. Hasta que no seamos sellados. Llevan los ángeles son de Dios, ¿verdad? Aguanten los 4 vientos, que no venga ningún daño sobre ellos, sobre el pueblo de Dios, hasta que sean sellados. Todo se está aguantando ahora mismo en este mundo para que ustedes y yo recibamos el sello de Dios. Esa es la única razón. Pero entonces viene la ley dominical y viene primero los juicios sobre el pueblo de Dios. No. Recuerden, las plagas vienen ¿cuándo? No, sí, no, las plagas vienen hasta después. Sí. Pero me refiero, viene la ley dominical, según estuvimos viendo en el campamento, y primero viene el juicio, pero el juicio, diríamos, sobre el pueblo de Dios, no el juicio cuando la Biblia se para. No me refiero a eso. Me refiero a que Dios va a obrar de una manera muy especial sobre nuestros ministros, sobre nuestros pastores,
sobre el pueblo de Dios desobediente, primero, y después sobre el resto del mundo. No, ellos van a caer sobre un gran engaño. Segunda de Tesalonicenses 2, si ustedes leen ahí, cuando ellos no se prepararon con su carácter, un gran engaño viene sobre ellos, y en el periodo entre la ley dominical y cuando Miguel se pare, ¿quién es que va a estar reportando y diciéndole, mire, están acá, están allá, vengan y búsquenlos aquí? Los hermanos adventistas que no reciben el sello de Dios. Así que entre la ley dominical y cuando Miguel se pare, ellos nos están reportando a nosotros. Así que todavía no viene la maldición sobre ellos. Ellos reciben un gran engaño, de acuerdo a 2 Tesalonicense, y también se puede ver en Isaías 66, que viene un engaño sobre ellos. Pero todavía Dios no los juzga. Y entonces, después cuando Miguel se pare, entonces ellos reciben las plagas, pero además de las plagas, ¿qué es lo que ellos reciben en sus vestiduras? Ahí es cuando ellos se dan cuenta. Pero antes de eso, ellos están viviendo un gran engaño. Un gran engaño. Eso es como yo lo entiendo. Sí, entonces, creo que estoy usando mal una palabra. Más bien se hablaba de una angustia menor. Una angustia menor. Sí, pero la angustia menor es para los sellados, porque hasta que nosotros no vamos a saber precisamente quiénes son los 144,000. ¿Por qué? Porque solamente los 144,000 son los que están vivos cuando Miguel se pare. Porque cuando Miguel se pare, en la primera visión de la hermana White, cuando Miguel se pare, ¿qué es lo que el pueblo de Dios va a escuchar? Cántico. Ellos van a escuchar el día y la hora, ¿correcto? Y el resto del mundo, ¿qué es lo que va a escuchar? Solamente va a escuchar truenos. ¿Verdad que sí? En la primera visión del hermano White lo puede leer. El pueblo de Dios escucha cuando viene el Señor, pero el resto del mundo nomás escucha truenos. Va a haber un temblor o truenos, y entonces eso es lo que va a ocurrir cuando Miguel se pare. Así que dice, nadie os engañe en ninguna manera. Sí. Porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, de perdición, que se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios, o que se adora hasta sentarse en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Así que yo nomás quiero que ustedes se den cuenta, porque hay 2 profecías sobre esta tabla. Hay 2 profecías sobre esta tabla. La de Habacuc 2, del 1 al 4. ¿Y cuál es la otra profecía sobre esta tabla? Ezequiel 12. Ezequiel 12. Vamos a ir a Ezequiel 12. Y eso lo pueden encontrar en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo titulado Profecías Cumplidas. Ahí Dios nos dice que no es solamente Habacuc 2, del 1 al 4 que se cumple esta profecía de esta tabla, sino Ezequiel también. Noten lo que dice Ezequiel. Ezequiel 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar, estoy en el versículo 23, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. ¿Por qué ahí dice el cumplimiento de toda visión? ¿Por qué al final del mundo se va a cumplir toda visión?
En inglés está un poquito más claro. En inglés dice el efecto. Porque sabemos que después de 1844 ya no hay más tiempo. Así que si nosotros leemos eso un poquito claramente, el efecto de toda visión. ¿Por qué el efecto de toda visión? Porque yo pienso que porque ellos le dieron la espalda a Dios, y Dios también les dio la espalda a ellos. Ok, vamos a hacer, pero vamos a ver claramente, ¿cuál fue el efecto de esta visión? Hay una enumeración, la ley y un sellamiento. Al final del mundo hay una enumeración, la ley y un sellamiento. ¿Verdad que sí? Aquí al final la casa es dejada desierta. Al final del mundo la casa de Dios es dejada desierta. ¿Jerusalén va a ser destruido al final del mundo? Sí. El efecto de todo esto se va a cumplir al final del mundo. Por eso dice Ezequiel que toda visión se va a cumplir al final del mundo. Y cuando nosotros vayamos a la profecía del 25:20, vamos a ver que eso también se cumple. Porque ¿qué es lo que quiere decir 25:20? ¿Cuál es la interpretación del 25:20? Tu reino ha sido puesto en balanza. ¿Cuál reino ha sido puesto en balanza primero? ¿Dónde comienza el juicio? En la casa de Dios, ¿verdad? Así que en la casa, al final, el primero que viene a ser juzgado es el pueblo de Dios, y ellos son pesados. Y hay dos clases de personas que se forman. En términos del Evangelio eterno de Apocalipsis 14, hay unos que reciben el sello de Dios y otros que reciben la marca de la bestia. ¿Correcto? Ese es las dos clases. Y hay enemistad. Sí, así es. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque los que reciben la marca de la bestia, ¿qué es lo que van a estar haciendo? Se metieron acá, están allá. Búsquenlos allá. Denunciando a los que reciben el sello de Dios. Ellos van a tener odio, igual como Caín tuvo contra Abel. ¿Verdad que sí? Así que el efecto de toda visión se va a cumplir en el tiempo del fin. Pero no quieren oír. Ahora Quieren, si les habla uno tantitito, no les dice uno mucho. No. Sí. No queremos que nos diga nada. Igual como Abel estaba luchando y tratando de hablarle a su hermano, de la misma manera, al final del mundo, el pueblo de Dios que se está preparando está luchando con sus hermanos. Los hermanos van a estar en conflicto. Exactamente. Ahora ven por qué tenemos que estudiar las profecías que Dios nos ha dado. Porque el efecto de toda profecía se va a cumplir al final del mundo. Y hay algunos que van a entender y otros que no van a entender. Daniel 12:3 o 8, 9 y 10 por ahí. ¿Verdad que sí? Así que por eso es que estamos estudiando esto. Así que no sé cuánto tiempo ha pasado, pero ¿no? ¿1 hora? Ok. Así que estamos bien aquí. ¿Hay alguna pregunta antes de continuar? Ok. Oops.
¿Estoy sumando esto bien? 434, 49, son 13, 7, 8, sí, más 7 son 490, sí, correcto. Ok, así que aquí tenemos los 490 años. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? 1810, que nos llevan a 1844. ¿Correcto? A 1844. Así que si uno suma esto, 490 más 1810 da a 2300. ¿Y entonces qué ocurre? El templo será purificado. ¿Correcto? ¿Qué es lo que ocurre en 1844? Pero en términos de la profecía de los 2300 días, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una separación. El día de la expiación. Como estábamos estudiando en el santuario, como dice en Daniel, se me olvida en español. Lo sé en inglés, pero en español dice: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. La purificación del santuario, ¿verdad que sí? Así que nosotros sabemos que en el santuario, cuando el pecado venía, llegaba hasta este punto de aquí, ¿verdad? Y entonces, una vez al año, se pasaba y se purificaba el santuario de todos los pecados del año, ¿verdad que sí? Así que eso es lo que está ocurriendo aquí. Cristo se está mudando del lugar santo al lugar santísimo y empieza el juicio investigador, ¿correcto? El santuario está siendo purificado. Eso es lo que ocurre aquí. Así que si el santuario está siendo purificado, ¿hay un grupo de Dios que está recibiendo el sello de Dios? Hay un fuerte pregón. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Se recuerdan lo que estudiamos? La edificación de Jerusalén. La enumeración. Y entonces, la ley y el sellamiento. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Una enumeración. ¿Cuál fue el número que pasó con Cristo al lugar santísimo? 50, ¿verdad que sí? Y después le da la ley. ¿Cuándo le da la ley? Cuando descubren la verdad del sábado. Cuando descubre el santuario. ¿Verdad que sí? ¿En qué año? En 1844. ¿Cuándo fue que esta tabla fue hecha? En el 1850, ¿correcto? Después del año 49, porque aquí hay 49 años, ¿verdad?
en el 50, en el año del jubileo, le da la ley. ¿Correcto? La ley fue leída aquí, ¿no? En el año 50 Dios le da la ley a su pueblo. Primero hay una enumeración y después le da la ley. ¿Ellos estaban guardando el sábado? No. ¿En 1844? No. ¿1845? ¿46? No. Entonces viene la ley. Entonces Dios le da el entendimiento de la ley. ¿Correcto? Así que después le da la ley y después hay el sellamiento de los 50 y Dios hace un pacto con ellos. ¿Correcto? ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, eso lo vamos a dejar para después. Pero aquí prácticamente hemos cubierto la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Pero concluye de la misma manera como comenzó, con una enumeración, la ley es dada y un sellamiento. ¿Ok? Y al final del mundo se repite. ¿Ok? Así que básicamente ahí hemos concluido el estudio de los 2300 días y mañanas. Ahora, déjame hacerles una pregunta. Cuando Cristo vino a confirmar el pacto con muchos por una semana, ahí, ¿por cuánto tiempo Él vino a confirmar el pacto con muchos? Por 3 años y medio por él mismo. Eso no es lo que dice Daniel capítulo 9. Confirmará el pacto con muchos por una semana. Una semana, ¿verdad que sí? Son 7 días. ¿Qué son? 7 días, una semana. 7 años. 7 años son. 7 años son. 7 años son. 2520 días. 2520 días. ¿Correcto? Así que el pacto, Él estaba confirmando el pacto, y el pacto y la maldición está basado en el número 7. Si ustedes van al hebreo y buscan esta palabra, el 7 se refiere al pacto o a la maldición. Por eso ahí dice en Daniel capítulo 9, si vamos a Daniel capítulo 9, noten lo que dice. Daniel capítulo 9, versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento. Así que el juramento o un pacto y la maldición, si ustedes buscan las palabras de maldición y juramento y lo buscan en hebreo, viene de esa palabra número 7. ¿Okay? Y eso lo pueden buscar en la concordancia de Strong's o cualquier concordancia hebrea. Pueden buscar la palabra y eso está todo basado en... Pero lo tienen que buscar en el hebreo, no en la concordancia en español o inglés. Es en hebreo. Así que esa palabra tiene que ver con la maldición y el juramento. Está basado en el número 7. Cristo vino a confirmar el pacto, que es el juramento, por una semana, que está basado en el número 7. Y cuando Él iba a ser llevado a la cruz,
tomó por nosotros la maldición. Él vino a confirmar el pacto, el juramento, pero también vino a recibir la maldición por nosotros. Ahí está, conectado las dos cosas. Y cuando Él fue juzgado, ¿cuántas veces fue juzgado? 7 veces. 7 veces. Eso lo encuentra en el deseado de toda la gente. Ahora mismo no me recuerdo la página, pero se lo puedo dar después. Es en el capítulo donde habla de su... Antes de ir a la cruz. Lo pueden buscar ahí. 4 veces delante de los judíos. Sí, 4 veces delante de los judíos y 3 veces delante de los romanos. De los romanos. Así que por un total de 7 veces. 7 veces juzgado. 7 veces. Y cuando Él fue a la cruz, Él recibió ¿cuántas heridas en el cuerpo? 7 también. Él recibió 7 heridas. Así que nosotros podemos ver aquí que Dios es muy preciso en todo el simbolismo. ¿Cómo Sí. 7 heridas, hermano? No entiendo. O sea, ¿cómo cuantifican las 7 heridas? Él fue herido en los 2 pies, las 2 manos, en la cabeza. Así, ¿cuánto es eso? 2, 4, 5, en el costado 6, y antes de eso Él fue, sí, total de 7. 7 veces, 7 heridas. Así que nosotros podemos ver ahí. Yo creo que alguien me dijo, una vez escuché que Él dijo también 7 palabras o algo así, pero no estoy seguro. Eso lo tengo que verificar. No lo he verificado, así que no lo voy a decir. Pero podemos ver ahí que el simbolismo, la maldición y el juramento está confirmado. Pero, ¿qué es lo que hace después? ¿Él vino a hacer el juramento con los judíos? No. ¿Con quién vino a hacer el juramento o el pacto? Con los gentiles, ¿verdad que sí? Porque como el pueblo de Él los rechazó, entonces Él va y lleva el mensaje a los gentiles a través de sus discípulos, los apóstoles. ¿Verdad que sí? Así que entonces aquí eso ocurre. Entonces este tiempo de aquí en adelante es el tiempo de los gentiles. ¿Ok? Y del pueblo gentil saldrán los 144.000. Ahora no. Ahora, déjame hacer una pregunta. ¿Es tiempos o tiempo? Vamos a ir a Lucas. A ver qué es lo que dijo Jesús. Versículo 24. Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplen. Así que, ¿es tiempos o tiempo? Es tiempos, plural. Así que hay 2 tiempos, ¿correcto? ¿Cuándo se concluyen los 2 tiempos? En 1798 concluye el primer tiempo y 1844 concluye el segundo tiempo. Así que el tiempo de los gentiles. Ahora, en la próxima profecía que vamos a estudiar, vamos a entender esto un poquito más.
¿Por qué se concluye los tiempos de los gentiles? Porque ¿qué ocurre entre 1798 y 1844? Aumento de conocimiento. Sí, pero en términos de números, ¿qué es lo que ocurre? Hay 46 años. ¿Y este número se refiere a qué? Nosotros como estudiantes de profecías, ¿qué es lo que se refiere a este número 46? Cuando Jesús le dijo a los judíos, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. ¿Y qué fue lo que los judíos le dijeron? 46 años nos tomó construir este templo. ¿Qué es lo que ellos no entendían? Que no se refería literalmente al edificio. Ellos no entendían que Jesús te estaba refiriendo que cuando Él iba a morir, Él resucitaría al tercer día, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué 46? Cuando ahí los judíos nos dicen que les tomó 46 años construir el templo literal, ¿verdad que sí? Ellos no entendían que era espiritual, pero el templo literal tomó 46 años. Si nosotros vamos para atrás en la historia, ¿cuántos días estuvo Moisés en la montaña recibiendo las instrucciones para construir el templo? 46 días, ¿correcto? Así que si nosotros podemos ver eso y lo ponemos para atrás en el tiempo de acá, ¿qué es lo que Cristo está haciendo con su pueblo? Antes de la cruz, literal. Después de la cruz, espiritual. ¿Correcto? Antes de la cruz, tomó 46 años construir el templo espiritual. Después de la cruz, 46 años para levantar el templo espiritual, que es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Verdad que sí? 46 años. ¿Y qué es lo que Dios iba a hacer después de este tiempo? Le iba a escribir la ley en sus corazones, ¿verdad que sí? ¿Y el corazón qué es? Es un órgano dentro del cuerpo humano, ¿correcto? Y las instrucciones para construir este templo espiritual, ¿dónde están las instrucciones para construir este templo espiritual? ¿Cómo? Este templo espiritual, ¿dónde están las instrucciones para construir este templo espiritual? En las cromosomas. Oh, usted dijo cromosomas, perdón, no lo había entendido. En las cromosomas, ¿verdad que sí? ¿Y cuántas cromosomas hay? Hay 46. Así que este periodo de aquí está refiriéndose a que ya el tiempo de los gentiles ya se está acabando. Está concluyendo el tiempo de los gentiles y Dios está levantando su pueblo, la iglesia adventista del séptimo día, y va a escribir la ley en sus corazones y las instrucciones para construir ese templo son 46 cromosomas. ¿Ok? Así que el tiempo de los gentiles ya acabó y Dios, por segunda vez en la historia del mundo, tiene un pueblo denominado peculiar. Y en las tablas de la ley también, ¿no? O sea, Oh, sí. ¿Y las tablas de la ley, cómo están divididas? En 2 tablas, ¿verdad que sí? Y hay 4 mandamientos en esta tabla y hay 6 mandamientos en esta tabla. Así que Dios está levantando un pueblo peculiar. Aunque Él hizo un pacto con ellos, Él no los denominó. No les dio un nombre. Ellos eran gentiles, como quieras. Aquí,
Dios tiene un pueblo denominado y le da su nombre. ¿Correcto? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que eso ocurre aquí. ¿Ok? Así que yo creo que ahí podemos terminar la profecía de los 2300 días. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Una hora 20? ¿Cómo? ¿Sigo? No, pero sigo porque ahora vamos a entrar en el 25-20. Ok, entonces vamos a coger vamos a parar ahí y entonces continuamos. Ok, así que los que puedan acompañarme en oración. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, te queremos dar gracias por estas verdades que nos has dado y podemos ver a través de tu palabra más claramente tu carácter, oh Dios. Y Dios, nosotros te damos permiso para que entres en nuestros corazones y transforme estos corazones que te han abandonado. Y te pedimos que nosotros queremos renovar el pacto que hicimos contigo al comienzo de nuestro tiempo. Y pedimos perdón porque nos hemos alejado de ti, oh Dios. Tu pueblo se ha alejado y se ha ido detrás de dioses ajenos y de doctrinas falsas. Así que Dios, pedimos perdón por estas cosas y pedimos que tú entres en nuestros corazones y nos dé luz y nos guíes en todas estas verdades. También pedimos que como fieles estudiantes de profecía sabemos que cada uno de nosotros aquí tenemos que comprobar estas cosas, que no debemos de confiar en ningún hombre y que tenemos que verificar toda esta información. Así que pedimos que nos des la energía y la convicción de verificar todas estas cosas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.